Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí de regreso para el estudio de los miércoles. Estamos estudiando, como lo saben, la primera carta de Pablo a Timoteo. Y bueno, hoy no estamos en casita allá con nuestras hermanas en Azcapotzalco, pero estamos transmitiendo de todos modos el estudio para tener pues una frecuencia de cada 8 días. No nos detengamos y no perdamos, bueno, las riquezas de este estudio tan maravilloso. Así que mientras se van conectando, por ahí les van a enviar el link a algunos de manera particular para que les llegue la notificación también. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para encomendar este estudio al Señor y que hable a nuestras vidas, que nos enseñe lo que Pablo quiso transmitir a Timoteo y a su vez Timoteo a la iglesia en Éfeso, donde se le encomendaba quedarse. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dé entendimiento. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo en que nos das la gran bendición, por gracia, de estudiar tu palabra, de estar frente a ella, de estar expuestos a ella. Permítenos, Señor, por la gran salvación que nos has dado a través de Jesucristo, manifestarla a través de poder soportar la belleza, la luz inaccesible de tu palabra, que aunque a veces como la luz es molesta a nuestros ojos, la santidad, la inerrancia y todas las virtudes de tu bendita palabra a veces es molesta a nuestra carne. Lo reconocemos, Señor. Es por eso, Padre, que queremos encomendar este tiempo de exposición de tu palabra para que, en primer lugar, sea expuesta solamente tu palabra, Señor. Que el predicador, que es pecador y con sus labios inmundos, tenga esa capacidad de predicar solamente tu palabra con temor, con reverencia. Y que mis hermanos, aún a la distancia, luchen para poder, Señor, concentrarse y espíritu a espíritu, a través de tu espíritu, iluminando su espíritu, su entendimiento, puedas hablar a sus vidas y al hacerlo, Señor, tú les enseñes. Y no solo les enseñes, sino les corrijas, les instes, les exhortes, les consueles, pero sobre todo, Señor, que nos ayudes a todos a practicar con obediencia, Señor, esta palabra que tú tienes esta noche para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos, acompáñenme con su Biblia, por favor, a la primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos estudiando el capítulo 1. Y vamos a estudiar los últimos versículos de este hermoso capítulo. Vamos a estudiar los versículos 18 al 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. Y bueno, mientras llegan ahí, sé que algunos son muy rápidos. Quiero recordarles, si ustedes lo saben, que uno de los oficios que conocemos a través de las escrituras de nuestro Dios es que es llamado Jehová de los ejércitos. Yo sé que algunos han escuchado este término, Jehová de los ejércitos. Y un ejército pues es constituido porque hay guerras, hay batallas, ¿no es cierto? Las cosas celestiales, dice un autor, son un espejo de lo que ocurre en la tierra. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo en David, llamado el dulce cantor de Israel, que a la hora de pelear contra el gigante Goliat, por ejemplo, le dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Lo recuerdan? El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, le dijo David, y esto le dio la victoria en una batalla. Pero cada vez que entraba y salía, David tenía la victoria continuamente en sus guerras. Vemos entonces que
Tal es el Padre, dice la Escritura, tal es el Hijo, pues también el Señor Jesucristo tiene la misma cualidad del Padre, como una persona de guerra. Lo hemos estado estudiando en Apocalipsis, ustedes lo recuerdan, y dice que había un caballo blanco y quien lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia, escuchen lo que dice, juzga y pelea, y que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19, 11 al 16, no tiene mucho que lo acabamos de estudiar. Pero no solo el Padre y el Hijo, hermanos, sino ahora nosotros, escuchen esto, ahora nosotros como partícipes del nuevo pacto, escuchen esto, muy importante. Nosotros como partícipes del nuevo pacto, desde el momento que recibimos y reconocemos a Jesucristo en nuestras vidas, el Señor trae salvación a través del arrepentimiento y fe únicamente en Jesucristo. Somos constituidos soldados de Dios, soldados de Cristo, soldados del Señor. Dios desarrolla en nosotros la personalidad de Cristo poco a poco y nos hace hombres y mujeres conforme a su corazón, ¿no es cierto? Pero también nos hace listos para la batalla, valientes. ¿Para qué? Para que conquistemos las promesas y que en su nombre seamos conquistadores de todo, hermanos, lo que Él tiene de antemano preparado para nosotros, para tomarlo. Nos enlistó en su ejército entonces para que seamos victoriosos. Y no estoy hablando en un sentido carismático. Cuando hablo de victoriosos es para que Él nos lleve en este proceso de santificación, no solo de gloria en gloria, dice la Escritura, sino de victoria en victoria. Pero al hacernos, hermanos, soldados del Señor es porque estamos en una guerra. Necesitamos comprender eso. Escuchen lo que dice una carta de un hombre llamado Mario, de 97 años. Así tituló estas letras. Y él dice lo siguiente: en muy pocos momentos de nuestra vida somos conscientes de que tenemos una guerra real y actual. Pero la lucha está teniendo muchas bajas y no es del lado enemigo. La pereza, la apatía, la incredulidad, etcétera, han hecho que muy fácilmente nos conformemos a este mundo y muchas veces nos es hasta que no sentimos lastimados por el enemigo, que es cuando nos queremos hacer responsables de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestro ministerio, de nuestras relaciones, y a veces hemos perdido batallas dolorosas. Una pequeña línea de cartas de un hombre que antes de morir escribió esto y pidió que lo sacaran y lo pusieran en su epitafio, para que cada que fueran sus familiares a visitarle pudieran ver lo que él quería recordarles como últimas palabras. Dice: la lucha está teniendo muchas bajas y no del lado enemigo. La pereza, la apatía, la incredulidad, etcétera, han hecho que muy fácilmente nos conformemos a este mundo, y muchas veces no es hasta que nos sentimos lastimados por el enemigo que es cuando nos queremos hacer responsables de nuestra vida, de nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro ministerio, nuestras relaciones, y a veces hemos perdido batallas dolorosas. En nuestro siguiente estudio, en el estudio de esta noche que estamos haciendo de esta primera carta a Timoteo, vamos a estudiar juntos, hermanos, en cuanto a este tema de la batalla que tiene todo creyente, 3 verdades que debes guardar, 3 verdades que debes guardar que te ayudarán a pelear la buena batalla de la fe. 3 verdades que debes guardar que te ayudarán a pelear la buena batalla de la fe. Yo sé que si tú vas a internet vas a encontrar mucho material acerca de la buena batalla de la fe, titulado normalmente así, de muchas maneras parecidas,
a la buena batalla de la fe. Pero vamos a ver que después de que Pablo hace una salutación en los versículos 1 al 3, entra de lleno a hablar de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros. Él ahora, hermanos, lo que comienza a hacer después de un paréntesis entre los versículos 12 al 17, donde habla de su testimonio propio, de la salvación por gracia, para contrarrestar, decíamos, no es algo que simplemente está haciendo el Señor, sino que lo está haciendo con el propósito de reforzar el contraste que hay entre las consecuencias, el fruto, el resultado de la doctrina y las enseñanzas de estos falsos maestros en los versículos 3 al 11, con respecto al testimonio de una conversión hecha por gracia, hecha por el Señor, una conversión verdadera en su propia vida. Y esto sirve como preámbulo, hermanos, para animar a Timoteo, y ahora regresa a ese primer mandato del versículo 3. Así que hoy vamos a ver entonces 3 verdades que debes guardar, que te ayudarán a pelear la buena batalla de la fe. 3 verdades que debes guardar, obedecer, practicar, vivir. Puedes ponerle ahí. Sabemos que esto solo es una proposición, pero es algo en cómo yo veo que el texto habla. Obviamente, hermanos, no habla de varias cosas. El tema principal es que Pablo le está enseñando a Timoteo cómo pelear la buena batalla de la fe. Y esto lo vamos a ver en los versículos 18 al 20. Y los vamos a ir viendo, ahorita te los voy a dar. Te voy a dar el bosquejo y los puntos que vamos a ver. Estas 3 verdades que debes guardar. Pero vamos a leer el texto para que veas lo que dice ahí. Y inmediatamente después te doy el bosquejo. Lee conmigo ahí en voz alta también en tu casa. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Dice la palabra santísima, inerrante de Dios, amados hermanos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué vemos? ¿Cuáles son esas 3 verdades? Entonces pudiéramos sacar 5 o 6, pero yo quiero mostrarles 3 esta noche, que van a venir y que tal vez desglosándolas vamos a encontrar más verdades, más principios ahí, porque lo hacemos minuciosamente, ustedes lo saben, pero si las pudiéramos empaquetar en 3 verdades, la primera es, hermanos amados, guarda el llamado de Dios a tu vida. Guarda el llamado de Dios a tu vida, versículo 18. La segunda verdad que debes guardar es, guarda la integridad en tu vida, versículo 19 en la primera parte. Si algunos le ponen 19a. Y en tercer lugar, guarda no rechazar y trastornar el evangelio en tu vida. Versículo 20. 19b al 20. Una parte del versículo 19 y hasta el 20. Guarda no rechazar y trastornar el evangelio en tu vida. Así que vamos a desarrollar, vamos ahora sí a desglosar versículo a versículo, tal vez frase por frase. Recuerden, estamos predicando, enseñando expositivamente, versículo a versículo. Y esto quiere decir que primero vamos a explicar lo que el autor original quiso decir a la audiencia original. El autor original, Pablo, inspirado por Dios, a la audiencia original, a Timoteo, y enseguida, ¿cómo podemos aplicar esas verdades que Pablo escribió a Timoteo a nuestras vidas en la actualidad?
hoy en nuestras vidas. Así que entonces, hermanos, en primer lugar, guarda el llamado de Dios a tu vida, versículo 18. Vean lo que dice el versículo 18, vamos a volver a leerlo, pero ahora más detalladamente. En primer lugar dice, este mandamiento. Hagamos una pausa ahí. Esta palabra es muy importante. Lo primero que tenemos que entender, que esta palabra, este mandamiento, hijo Timoteo, si pudiéramos añadir, es que Pablo está regresando al mandato del versículo 3, donde le instó, donde le rogó a Timoteo que se quedara en Éfeso. Este mandamiento. Mandamiento viene del griego paragelia, que es la misma palabra en el versículo 5. Y es un contexto, decíamos, es una palabra utilizada en el contexto militar. Así que entonces la palabra indica, escuchen esto, hermanos, una obligación urgente. Una obligación impuesta, pero urgente. El ministerio le está diciendo Pablo a Timoteo, no es algo con el cual se puede jugar, titubear. ¿Por qué? Porque la orden es del comandante en general. Pablo le está instando a Timoteo a decir que este mandamiento, esta orden, no proviene ni siquiera de él. Humanamente sí, pero este mandamiento proviene de Dios mismo. Pablo usa esta palabra y su correspondiente verbo 7 veces ahí en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1:3, como le mencioné. Primera de Timoteo 1:5. Ahora en Primera de Timoteo 1:18. También en Primera de Timoteo 4:11. Primera de Timoteo 5:7. Y 2 veces en el capítulo 6. Primera de Timoteo 6:13 y Primera de Timoteo 6:17. 7 veces. ¿Por qué, hermanos? 7 veces porque Pablo le quiere recordar a Timoteo, su hijo, como le dice, hijo Timoteo, que el mandato o instrucción dado a Timoteo de quedarse en Éfeso es la primera instrucción, es el primer mandato de que enseñe, de que pare a ciertos individuos de sus enseñanzas para no hacer mal uso de la ley, no estar usando mitos, fábulas, genealogías, sino a usar la ley legítimamente para conversión a Cristo. Esa es la meta. Y que esto tenga como resultado la fe no fingida y el amor como propósito principal. ¿Lo recuerdan? Los teólogos, hermanos, indican que esto es un sentido del deber. Cuando se dice mandamiento es un sentido del deber, palabra que normalmente todos rechazamos. Timoteo, como le digo entonces, está bajo obligación. Y esto es un contraste, no solamente con los incrédulos, hermanos, sino con el cristianismo actual. Porque el cristianismo actual, mucho del cristianismo actual, no creen que habla acerca del deber, sino creen que se habla acerca solamente de libertad, de éxito espiritual, de éxito emocional, de éxito material, que se habla de alegría, de paz. Es un cristianismo, en resumen, con una especie de satisfacción, pero escuche, muy poco sobre el deber. El pastor MacArthur comenta, y cito lo siguiente: somos una cultura indisciplinada, somos una cultura evangélica autoindulgente, y en la iglesia actual hay mucha gente cuya preocupación personal es la autocomplacencia. Y cualquier cosa que les haga sentir bien, y buscan cualquier cosa, no solamente que les haga sentir bien, sino que particularmente quieran o no hacer, es lo que gobierna su vida. No saben nada del deber, o saben muy poco del deber. Termina MacArthur diciendo, no somos un pueblo sujeto al deber en nuestro pensamiento. Fin de la cita.
En nuestras familias lo podemos ver, hermanos. Hombres en sus hogares sin un sentido del deber de sus funciones. Mujeres también sin un sentir del deber de sus propias funciones y obviamente como resultado, hijos sin el sentido del deber de sus propias responsabilidades, ¿no es cierto? Pero así se van a relacionar en la sociedad, a las escuelas, donde evitan el sentido del deber. A toda costa lo escabulle, ¿no es cierto? Los jóvenes hoy en día. Todo lo que sea un deber en sus vidas, una obligación, tenemos una cultura que quiere evitarlo. Y esto pasa exactamente lo mismo en la iglesia. Cuando se nos predica un sentido del deber, tenemos esa tendencia en nuestra carne a escabullirnos. Pero aquí dice Pablo y comienza con esta simple frase: este mandamiento, paragelia, este sentido de obligación, lo tiene todo creyente. Pablo en múltiples pasajes, hermanos, nos muestra ese sentido del deber. Solo recuerdo ahorita en 1 Corintios 1:9 cuando Pablo decía: ¡ay de mí si no anunciar el evangelio! Tenía ese sentido del deber. No por obligación, sino con un sentido del deber por esa naturaleza restaurada. El Señor Jesucristo dijo algo parecido. Escuchen lo que dice Lucas 17, 7 al 10. Lucas 17, 7 al 10. ¿Quién de vosotros, dice Jesús, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, escuche con atención, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pues lo que ¿qué? Debíamos, paragelia, la misma palabra, hermanos. Lo que debíamos, lo que sentíamos hacer, debíamos hacer, hicimos y cumplimos. Por eso somos siervos inútiles. Todo creyente debe de tener un sentido del deber, porque estamos en una lucha. La intención, entonces, hermanos, de Pablo es hacerle ver la realidad de una guerra a Timoteo. En este caso, con falsos maestros en Éfeso. Tal vez con hermanos que estaban creyendo las mentiras de estos falsos maestros. Y con la encomienda de tener que ir a confrontarles a una guerra. Pero es la guerra de todo creyente. Hermanos, efectivamente, hoy el cristianismo lo estamos mostrando como algo, y sobre todo en la televisión, en internet, se está mostrando un evangelio evitando el sentido del deber de entrar a una guerra. Por el contrario, se está mostrando un evangelio lleno de prosperidad, éxito en toda nuestra vida. Y aunque todo eso va a llegar por añadidura, va a llegar por un sentido del deber, de ser conscientes de que estamos en una guerra. Pablo entonces le recuerda a Timoteo que está bajo mandato, no de Pablo mismo, sino bajo mandato de Dios. Y no solo tiene un mandato, sino también una comisión. Regrese conmigo al versículo 18. Dice este mandamiento: hijo Timoteo, vea lo que sigue: te encargo. Otra pequeña frase, otra pequeña gran frase. Parasitemai. El verbo significa poner de lado, colocar al lado de o delante de. Pero la voz media en la que está escrito este verbo, no me haga caso en esto, solo en lo que le voy a decir a continuación, indica
encomendar o depositar a otro. Es una palabra que se utilizaba en el mundo bancario y está usado para hablar de dinero que se depositaba con alguien, que se depositaba, se daba a alguien. Debemos notar entonces con la misma palabra, que la misma palabra es utilizada para la tarea que Timoteo tiene, escuche de qué, hermano, de transmitir el evangelio a otros líderes que están enseñando incorrectamente. Pudiéramos decir entonces que a él ha sido encomendado el depósito de la verdad. Y es algo parecido allá en 2 de Timoteo 2:2, que también Pablo le escribe a Timoteo. Le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga otra vez para ti, Temai. Esto encarga, deposita, pon frente a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Para que esta enseñanza se vaya poniendo en manos de otros y así sucesivamente. Tiene una comisión muy importante, Timoteo. Un mandato que viene de Dios, una comisión importante, porque escucha, hermano, es algo valioso lo que se está poniendo en las manos de Timoteo. Y es valioso porque es la verdad que va a traer vida y salvación a otros, así como santificación a creyentes. Así que entonces, hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo que está en una guerra real y que por esta guerra real él recibe un mandato, una comisión y una confirmación, hermanos. Vea lo que dice ahí en el versículo 18, al final, hasta el final. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y este es algo muy importante por varias razones. Dice que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Como en el caso de Pablo en Hechos 3, hermanos, Timoteo quizá fue llamado al ministerio por medio de una o más palabra profética. ¿Qué es eso de palabra profética? Primero vaya conmigo o escuche lo que dice 1 Timoteo 4:14. Pablo ahí en 1 Timoteo 4:14 que vamos a estudiar, le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esto nos ayuda a entender entonces que hay un don, un regalo, recuerde, si Timoteo es un verdadero creyente, él recibió dones, todo creyente lo recibe, son dones espirituales, no capacidades, talentos previos a ser cristianos. Porque eso en su gracia común Dios se lo da a todos. Por eso es que usted ve a grandes deportistas, artistas, profesionistas, etcétera, aún siendo incrédulos. En su gracia común Dios le da a todos esos talentos comunes. Todas esas cualidades comunes. Pero estamos hablando de don. Dice, no descuides el don espiritual. Lo pudiera usted ahí poner entre paréntesis. ¿Qué hay en ti? Que fue depositado en ti al momento de nacer, Timoteo. Que te fue dado, ¿ya vio? Mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Esto quiere decir entonces, recuerde, cuando fue o se habla de que fue dado a Timoteo a través de profecía, se lo voy a poner en una ilustración de lo que hoy hacen algunas iglesias, pensando en esto. Cuando dicen que van profetas a sus iglesias, ¿no es cierto? O personas y predicadores que tienen el don de profecía. Y entonces durante su ministración, su predicación, su enseñanza, conferencia, sermón, como le llamen, de repente ellos dicen, estoy recibiendo revelación de parte de Dios. Y entonces ahí los que ya conocen, que están en sus sillas, están atentos porque a lo mejor hay profecía para ellos. Y sí, la persona que está en el púlpito, perdón por
por esto, pero yo lo viví. Comienza no solo a recibir esa revelación y palabra especial para alguien, y de repente le dice: tú, el de blanco, tú la de rojo, el de amarillo, pasen al frente. Y entonces esta persona comienza a darles profecía de parte de Dios. Tú eres esto, tú vas a hacer esto, tú aquello. Es algo que hoy muchas iglesias practican en la actualidad. Nosotros creemos que Timoteo recibió el mandato, recibió don por medio de las profecías, como dice aquí, que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, eran profecías reales. ¿Por qué? Como estas que yo les estoy ilustrando. ¿Por qué? Porque la Biblia no estaba completa, el canon de las Escrituras no estaba cerrado. Dios continuaba hablando, aun cuando haya terminado de hablar, no estaban completados los 66 libros de la Escritura, pero después de estar completados, estos dones fueron desapareciendo paulatinamente en la iglesia. Usted lo ve en el libro de Hechos, como los profetas que los había, como en el Antiguo Testamento, que eran hombres y mujeres que hablaban en nombre de Dios. Dios usaba profetas que hablaban en su nombre. También profecía es la predicación de la palabra desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando se enseñaba la ley, se le llamaba esto profecía, no solamente revelar el futuro o revelarle a alguien una verdad a través de Dios. Este es el caso. ¿Por qué? Porque no estaba cerrado el canon de las Escrituras, ni estaba completo. Pero el libro de Hechos nos muestra claramente cómo este don fue disminuyendo, porque los profetas no estaban ya siendo útiles, porque Dios había terminado de hablar lo que quería hablar a la humanidad. Tan es así que el libro de Apocalipsis es contundente, hermanos amados. No quitar ni añadir al libro de esta profecía, a lo que Dios ya terminó de hablar. Así es que por eso nosotros creemos que en este caso es algo parecido a la ilustración que te di. Había hombres, no nos dice cuántos, no nos dice que fueron varias, plurales, fueron profecías en donde se le daba esta palabra a Timoteo, que lo encomendaba al ministerio. Pero esto fue también corroborado por la iglesia, como vamos a ver a continuación. Corroborado, o como lo vemos aquí en primera de Timoteo 4:14, con la imposición de las manos del presbiterio, de los ancianos, de los pastores. Ellos respaldaban la palabra de Dios sobre la vida de Timoteo. Pero hoy no creemos, hermanos, que esto siga siendo algo real. Y si alguien da profecía a otra persona, tiene que ser a través de lo que ya está escrito, una palabra de consuelo, de consolación, de edificación, de guía, de luz, de consejería para una persona, pero no de profecía, no de palabra nueva. No creemos que eso esté pasando actualmente. Y hemos visto tristemente en la práctica cómo muchas personas se han desviado gracias a recibir aparentemente este tipo de llamados parecidos a los de Timoteo y usando este tipo de textos que fueron en particular para hombres como Timoteo por el tiempo y el contexto en particular que se vivía cuando se escribió esta carta o cuando vivió Timoteo esta realidad. Así que fue algo real, fueron profecías que se hicieron en cuanto a él, dice ahí 1 Timoteo 1:18. Hendrickson, un comentarista, dice: estas declaraciones proféticas anteriores podrían haber sido probablemente de la siguiente naturaleza. Señalaban a Timoteo para un servicio especial en el reino de Dios, resumían sus deberes, predecían sus sufrimientos y lo confortaban con la promesa de la ayuda divina en sus tribulaciones. Por lo menos, tales fueron las declaraciones proféticas en relación con el llamamiento del apóstol Pablo a la obra, que lo podemos ver en Hechos 9:15, Hechos 9:16, Hechos 22:14,
El autor nos da ahí varias de estas declaraciones proféticas acerca de Pablo. Podemos suponer, dice Hendriksen, que en el caso de Timoteo se habían pronunciado palabras de un carácter similar. Fin de la cita. Así que entonces, esto es a lo que se refiere la frase que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Así que Pablo entonces le está diciendo, te encargo, te mando, le está dando un mandato, una comisión y una confirmación. El mandato y la comisión vienen por la palabra previa de parte de Dios hacia el llamado que tuvo Timoteo. Por eso nuestro punto, hermanos, se llama guarda el llamado de Dios a tu vida. Timoteo había sido llamado previamente al ministerio y obviamente había sido elegido antes, también llamado a la salvación, porque si no, no podía servir. Pero ese llamado incluía un mandato, una comisión, porque había provenido, tenía su fuente. ¿En dónde? En Dios mismo. Y Pablo se lo recuerda a Timoteo. Se hicieron profecías antes en cuanto a ti. Por eso un mandato, por eso una comisión. Y por eso le dice, milites por ella la buena milicia. Milites. Viene del griego estrategia, de donde sacamos la palabra en español estrategia. Y esto significa luchar como soldado. Y esto significa, hermanos, fíjese, milites por ella la buena milicia. Esto no significa una sola guerra, como sucedió con la guerra de independencia, por ejemplo. Fue una guerra que duró años, pero al final es una guerra de independencia. La primera o la segunda guerra mundial, que tuvieron un inicio y un final. No. Aquí la palabra en griego, más que una guerra en particular, significa una campaña militar, lo que conlleva una vida en guerra. ¿Lo ven, hermanos? Una vida en guerra. Después de que somos convertidos al Señor por gracia, a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, entramos en una guerra. Tenemos que ser conscientes de eso. Levantarnos constantemente, recordar, luchar porque se nos sea recordado que estamos en una batalla. Escuche, con Satanás, con el sistema del mundo en donde él es el príncipe, todas las filosofías, influencias a diario. Tan solo ahorita, sé que muchos tal vez en lugar pueden pensar en su batalla que tienen, que pueden estar escuchándome y estar en su celular o haciendo otra cosa. Y es la batalla natural. Hermanos, es la batalla que todo creyente tiene. La batalla que yo junto con ustedes tengo para tomar mi Biblia y sentarme a leer mi devocional particular. Y que cuando logro ganar esa batalla de sentarme, hermanos, comienza otra, porque al comenzar a leer comienza en mi mente a recordar todos los pendientes que tengo. ¿No es cierto que te pasa eso, hermano? Estamos en una batalla continua. Pero es una buena batalla. Es una batalla que nos trae victoria, que nos trae santificación. Por eso es buena. Nos hace más como Jesús, nos trae madurez espiritual. Por eso es buena. Pero escuchen, es una campaña militar, es de largo alcance. Mientras estemos en esta tierra. Por eso es que la vida cristiana es frecuentemente comparada como una batalla, como dice Efesios 6, 10 al 17. Préstame una Biblia, amor. Que vino a mi mente ahorita, 1 Corintios 10. La vida cristiana es frecuentemente comparada como una batalla. Efesios 6, 10 al 17. 1 Corintios 9, 7. 2 Corintios 4, 4. 1 Corintios 10, hermano, vaya conmigo ahí.
porque viene la misma palabra, milicia. Primera de Corintios 10, a partir del versículo 3. Primera de Corintios 10, a partir del versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, vea, no militamos según la carne, militamos, milicia según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que entonces dice Pablo en el versículo 4, pues las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, de nuestra guerra, ¿ya lo vieron? De nuestra campaña militar. Esas armas de esa guerra continua, constante, de larga duración en la que estamos, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero Efesios 10, Primera de Corintios 9, 7, Segunda de Corintios 4, 4, hablan frecuentemente y comparan la vida cristiana como una batalla. Y en especial en el ministerio, en la iglesia, hermanos, es una lucha. Segunda de Timoteo 2, 3 al 4, Segunda de Timoteo 4, 7, hablan de que el ministro está luchando por Dios y su evangelio contra Satanás y todas sus huestes espirituales. Por eso es que el veterano soldado Pablo habla al joven teniente Timoteo, ¿no es cierto? La vida cristiana es una batalla contra las fuerzas del mal en nombre del reino de Dios. Contra la filosofía del mundo que quiere entrar a la iglesia, desviar a la iglesia con sus filosofías y obviamente la propia lucha que te acabo de contar. Nuestra carne. Es muy fácil para un cristiano perder esta mentalidad luchadora y conformarse con una ordinaria vida sin compromisos, hermanos. Estamos propensos al letargo, ya que parece que hay dentro de nuestro ser una tendencia a relajarnos. Que si dejamos de pelear las batallas, el letargo invade nuestra vida, ¿no es cierto? Esto influye en nuestra vida, en nuestro deseo de estudiar la Biblia, en la lucha contra los malos pensamientos o en cualquier otra área de nuestra vida. Y si en algún momento, en el principio de nuestro cristianismo, estamos batallando, estamos luchando por no ceder, si nos descuidamos, si te descuidas, como tal vez es tu caso y esta noche está hablando Dios a tu corazón en especial, estás en un momento de letargo y ya no estás luchando. Te estás dejando vencer. Y recuerda que el enemigo no va a tener piedad de ti. Y por eso muchas veces, aún siendo cristianos, mucho dolor, tragedias, tristezas profundas, aún siendo cristianos. Porque olvidamos que estamos en una batalla que primeramente es entre mi persona y mi carne. Recuerda el llamado que a ti en lo personal Dios te ha hecho. A ti en lo personal Dios te ha hecho. Hermano, tú como hijo de Dios también fuiste escogido antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Fuiste llamado. Y es gratificante saber que como Timoteo somos responsables de tan grande llamamiento. Somos responsables. Debes recordar que al igual que Timoteo ha recibido varios mandamientos de parte de Dios. ¿Los vas a ignorar? Como se ignora el sentido del deber del cual nos habló Dios hace un momento. Hermano, ¿y si los olvidas en guerra? ¿Cómo crees que te irá en esta guerra? ¿No te animas a ver que estás en su reino? ¿No te animas a ver que estás del lado victorioso? También se te ha comisionado, se te ha encargado algo muy valioso, que es la salvación solo por gracia, por medio de la fe y el arrepentimiento. ¿Qué estás haciendo, hermano, con este depósito tan valioso en una guerra
en la que estamos, en una guerra noble, porque recuerda que es para bien. ¿Cómo crees, hermano, que te irás si no obedeces a esta comisión? Y también se te ha confirmado, primero como creyente, después como un creyente bautizado, como un creyente miembro de una iglesia. Se te ha confirmado como un creyente servidor, como un creyente ministrador cuando enseñas. La iglesia te ha confirmado. Escucha esta pregunta para ti. Si eres un creyente con poco tiempo, pero si eres un creyente bautizado, un creyente miembro, un creyente servidor, un creyente ministrador, cumples con tus funciones dentro de la iglesia sabiendo que estamos en una guerra. Si descuidas esta guerra, no solamente descuidas tu vida personal, descuidas tu vida matrimonial, familiar, como padre, como madre, en un sentido laboral, como trabajador y obviamente, hermano, como un miembro de una iglesia. ¿Cómo estás guardando tu llamado para la guerra en la que te encuentres? Ya vimos entonces, en primer lugar, guarda el llamado de Dios a tu vida. Y ahora vamos a ver, hermanos, en segundo lugar, guarda la integridad en tu vida. Y eso lo vamos a ver en la primera parte del versículo 19. Vean lo que dice: manteniendo la fe y buena conciencia. Manteniendo la fe y buena conciencia. Esta parte, esta palabra manteniendo, hermanos, dice manteniendo la fe, versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia. Esta palabra griega manteniendo tiene algo en particular, porque se refiere a algo, escucha, que te pertenece, que es parte de ti, se conserva o se mantiene, que es la mejor traducción, que es parte de ti, pero que se conserva y se mantiene. No solamente que es parte de ti, sino que lo conservas y lo mantienes. Por eso dice manteniendo. Yo ahorita voy a mantener esta botellita de agua. Y ahora sé que el agua que me tomé es parte de mí. Y que parte de ella la voy a mantener. Pero vea, Pablo le dice a Timoteo que mantenga, porque sabe que son parte de él, dos cosas internas que darán fruto externo, pero que su origen y su fortalecimiento es interno. Dos cosas internas. Primero, la fe. Pablo le dice a Timoteo que para pelear bien la buena batalla de la fe, es responsable de guardar su fe. Pero ¿a qué se refiere esta palabra fe? Esta palabra griega es pistin, pistis. Pero cada cambio de esas vocales o terminaciones en el griego, desinencias en griego, aquí la palabra significa verdad, verdades. Entonces Pablo le está diciendo, guarda las verdades. Recuerden, hermanos, para los que tienen poco tiempo, pero es un buen recordatorio para todos nosotros, que la Biblia habla en dos sentidos, dos traducciones, dos sentidos cuando se utiliza la palabra fe. Una en un sentido de confianza, cuando se habla de la fe natural que todo ser humano tiene, fe natural, y de la fe sobrenatural que le es impuesta a un creyente cuando pone su confianza en Cristo. Dios es un regalo de Dios, pero es de esa fe salvadora. Más allá de la fe natural, como dicen los teólogos, la fe salvadora. Pero en un sentido es esa confianza que Dios deposita en el creyente, en la salvación, y que es un regalo de Dios.
Pero también se habla en un sentido de verdad, de las verdades, del conjunto de doctrinas, como lo habla la carta de Judas, ese conjunto de doctrinas que están sustentadas en el fundamento de la enseñanza de los apóstoles. Todas esas doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y Pablo le dice en este sentido, de que significa verdades, guarda las verdades de la doctrina. Es importantísimo, Timoteo, le dice Pablo, que para pelear la buena batalla de la fe de manera correcta, que guardes las verdades correctas de la sana doctrina, que no te desvíes, las verdades del Evangelio, las verdades de su palabra, todas las doctrinas en cuanto a bibliología, cristología, soteriología, etcétera, si hablamos de teología. Se exhorta a Timoteo entonces a aferrarse a estas verdades, estudiar estas verdades, asirse de ellas, al pelear la batalla contra los errores y los seguidores del error. Debe mantenerse entonces aferrado a la verdad del Evangelio, ¿no es cierto? Segunda de Timoteo 2, 17 al 19. Pablo le dice algo similar. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, vean. Se desviaron de la verdad. No quiere decir que perdieron su fe, sino que se desviaron de estas verdades, de estas doctrinas. Diciendo, aquí esta es la confirmación que habla de doctrina, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan la fe de algunos. Por esto, por decir que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una cosa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para uso honroso y otros para usos viles. Escucha, hermano, es importantísimo. Pablo le dice a Timoteo que para pelear la buena batalla es importante aferrarse a la sana doctrina. Al vivir y enseñar conforme con esta verdad, al permanecer firme y constante en medio de toda oposición, Timoteo estará obedeciendo entonces a la voz del mandato de Dios, la sana doctrina. Pero no solamente es esa parte interna, porque puede quedar en el intelecto, sino hay una segunda cosa que le dice Pablo, que debe de ser responsable de guardar, para guardar la integridad en su vida, para pelear la buena batalla. Porque si tiene el conocimiento de la sana doctrina, entonces es responsable de guardar su conciencia. Versículo 19, vea lo que dice ahí. Manteniendo la fe, y no se queda solo en eso, y buena conciencia. ¿Por qué Pablo habla de la conciencia? El comentarista Hendricks se nos ayuda a entenderlo de manera muy sencilla y rápida, hermanos. Porque aparte ya lo vimos. La conciencia es la intuición moral del hombre. En su ser moral, en el acto de juzgar su propio estado, sus emociones y pensamientos, y también sus palabras y acciones, sean estas pasadas, presentes o futuras. Es positiva y negativa, aprueba y condena, según Romanos 2, 14 y 15. La palabra usada en el original y en los dos idiomas, estrecha o remotamente relacionados, tiene el mismo sentido cuando se analiza su etimología. O sea, en griego y en hebreo tiene el mismo sentido. Significa conocimiento junto con. Podría traducirse co-conocimiento. Es el conocimiento del hombre unido al conocimiento de Dios. Es la voz interior del hombre en el acto de repetir la voz de Dios, su juicio personal que apoya el juicio de Dios, su espíritu que da testimonio juntamente con el espíritu de Dios. La conciencia es importantísimo, hermanos, porque alcanza su meta más elevada en el creyente. El incrédulo la tiene. Pero
Para el hombre regenerado, la voluntad de Dios expresada en su palabra se convierte en Señor, conductor y director de la conciencia. El Señor se convierte en eso. Él es el que dirige, es el que conduce, Él es el que ordena. Y la conciencia nos dice si esto está sucediendo o no. Qué importante, ¿no es cierto? Primera de Pedro 2:19. Dice ahí, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Si pudiéramos resumir, lo podemos hacer con una frase de Juan Calvino. Escuche lo que decía Juan Calvino. La conciencia es el único juez que no se puede sobornar. Aunque se pueda aparentar como el mejor actor, la mejor actriz, si eres un verdadero hijo de Dios, no podrás sobornar por mucho tiempo a tu conciencia que te habla a cada momento. ¿Dónde y cómo? Ya de por sí, por el solo pensamiento, acto, decía la Hendrickson, emociones, pensamientos, palabras, acciones, el propio estado de ellas, en todos, la conciencia va a hablar. Pero en alguien que está expuesto a su palabra, esto va a aumentar. La fe y la buena conciencia, hermanos, darán fruto tarde que temprano y vamos a exhibir el tesoro que hay en nuestro corazón. Es imposible separar del creyente estas dos cosas, la fe y la buena conciencia. Pablo le está diciendo entonces a Timoteo en resumidas cuentas que al guardar las verdades de la sana doctrina, se note que su conciencia está tranquila, es buena, es sana, porque no le está acusando, porque está viviendo íntegramente a la luz de las verdades que conoce. ¿Y cuántas veces nosotros fallamos, hermanos? Por eso es que los que más conocemos, mayor condenación pudiéramos tener. Vamos a tener mayor condenación. Claro, ahora en otro sentido. Pero sin Cristo estábamos completamente perdidos. Pero aún como creyentes, hermanos, si nos jugamos al pensar que podemos vivir una vida haciendo caso omiso a nuestra conciencia, sobornándola, como antes lo hacíamos cuando no éramos cristianos, vamos a traer condenación a nuestras vidas y tal vez corremos el riesgo de que el Señor nos diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Tengamos mucho cuidado. Pelear la buena batalla es no solo estar aferrados entonces ya algunos a la sana doctrina, porque están aferrados a sus iglesias, a sus emociones, a sus promesas, éxitos, milagros que deben de recibir como fruto de Dios. Porque todo está relacionado. En cuanto quieres recibir tu milagro, no recibes tu milagro. Dios es un Dios de promesas y todo está relacionado en ese tipo de congregaciones y mensajes a todo eso. Si ya de por sí eso es vergonzoso, en nosotros lo sería tener todo ese conjunto de verdades y que nuestra conciencia nos esté acusando. No estaríamos peleando de buena manera esta buena batalla, esta guerra, hermanos. Nos estaríamos engañando. Tengamos cuidado con eso. No soportaremos por mucho tiempo la sana doctrina. Si la doctrina es correcta en tu iglesia y no la obedeces, va a llegar el momento en que no vas a soportar y comenzarás a reaccionar equivocadamente de todas maneras y de todo tipo para justificar, para señalar al expositor, sea el cónyuge, los padres, un hermano en la iglesia, a través de la predicación fiel, vas a reaccionar mal. Y entonces vendrá la apostasía de muchas formas, a través de la murmuración, la división, las contiendas, señalamientos falsos, exagerados para salir del lugar y buscar alguno, si me quiero seguir sintiendo religioso, conforme a mis propias concupiscencias. Tengamos cuidado, este es el resultado de no, incluso ya de por sí, no tener sana doctrina, pero estás en una iglesia de sana doctrina, necesitas tener buena conciencia.
porque corres el riesgo de todas estas cosas. En otras palabras, dice un predicador, ¿cómo está tu conocimiento y tu práctica? ¿Están siendo congruentes? ¿Eres íntegro en tu vida cristiana en cuanto a tu ortodoxia y tu ortopraxis? Lo que conoces y lo que vives, en otras palabras más sencillas. El que predica pero no hace, hermanos, es igual al que oye y tampoco hace. Tengamos cuidado. ¿Te imaginas esta actitud en una guerra? ¿Crees que ganaremos esta guerra? Vamos en último lugar y de manera muy breve. Ya vimos entonces, estamos viendo, ¿se acuerdan? 3 verdades que debes guardar que te van a ayudar a pelear la buena batalla de la fe. Ya vimos en primer lugar, guarda el llamado de Dios a tu vida, versículo 18. Guarda la integridad en tu vida, versículo 19, parte A. Y en último lugar, guarda no rechazar y trastornar el evangelio en tu vida, versículo 19b y versículo 20, hermanos. Vean lo que dice el versículo 19 en la última parte. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Esta frase, desechando la cual, implica un rechazo violento y deliberado. En este caso, lo que se rechaza, escuchen que es la conciencia, que a la vez afecta la vida espiritual, la fe, lo que estoy conociendo de las doctrinas. Y voy a empezar a torcer las doctrinas, como lo hicieron estos hombres que vamos a nombrar a continuación. Dice Calvino, ¿cuántas veces la herejía tiene sus raíces en una vida pecaminosa, no es cierto? Calvino continúa y dice, una mala conciencia es la madre de todas las herejías. Pero lo inverso también es cierto, porque cuando se pierde la fe, la doctrina, la ética se echa a perder también. Ambas tienen que ser correctas, sanas, buenas, porque si no, no sirven. Y por eso es que a veces, hermanos, los hermanos, que realmente hay hermanos carismáticos, en iglesias pentecostales, del Evangelio de la Prosperidad, etcétera, de todo tipo, a las cuales nosotros les llamamos iglesias de mala doctrina. Los verdaderos creyentes nos dicen, es que tú sabes, pero no vives por nuestro mal testimonio, por nuestra mala conciencia, ¿no es cierto? Y a veces nosotros con nuestra mala conciencia, aún conociendo la buena doctrina, les decimos, por eso erras tanto, por eso te equivocas tanto, por eso tu vida tan inconstante. Porque aunque se aferran a Dios, son sube y bajas emocionales, con errores continuos, con áreas bien perdidas, y estamos igual. Así que nosotros, hermanos, si queremos ser congruentes con eso, necesitamos no desechar. Dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Necesitamos ser congruentes y no desechar. Repito lo que decía Calvino. Cuando se pierde la fe, la ética se echa a perder. Pero una mala conciencia también es la madre de todas las herejías. Pablo advierte a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ¿de qué? De la doctrina. 1 Timoteo 4:16. Porque si no van a naufragar, se van a arruinar. Pablo había sufrido 4 naufragios en los cuales había perdido todo lo que tenía. Y es un cuadro dramático que él usa para describir a los falsos maestros. ¿Dónde van a terminar? Destruidos, como una nave en el naufragio. Juan Calvino comenta lo siguiente. Pablo demuestra cuán necesario es que la fe vaya acompañada de una limpia conciencia. ¿Por qué? Porque de no ser así, experimentaremos el castigo de una mala conciencia tarde que temprano. Y lo peor, dice Calvino, es que nos desviaremos a la senda del deber. ¿Te acuerdas del deber? Aquellos que no sirven a Dios con un corazón sincero y perfecto, sino que dan rienda suelta a las inclinaciones perversas. Aunque al principio hayan tenido un entendimiento sano, llegarán a perderlo completamente si siguen en ese camino. Fin de la cita. El cristiano debe andar con mucho temor y temblor,
porque si no hace caso a su conciencia, tarde que temprano será castigado con la pérdida del tesoro del Evangelio. Así que como soldados debemos saber que estamos en una guerra y que nuestras mejores armas serán la fe, la sana doctrina, pero con una buena conciencia. Si fuéramos marinos y estuviéramos en una embarcación, la fe y la buena conciencia, dice Calvino, serían el timón y la brújula del barco para no naufragar. Qué bonita ilustración, ¿no es cierto? Versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes son estos hombres? Es difícil saberlo, hermanos. Solo podemos decir que Himeneo deriva del griego Himen, que es el dios del matrimonio. Es mencionado también en 2 de Timoteo 2:17, donde se relaciona con otro hombre, Fileto. Y junto con él se nombra Alejandro, que significa defensor de hombres. Como ahora, también en aquel entonces era un nombre muy común. Pero es difícil identificar a este Alejandro a quien Pablo se refiere, porque se menciona en otros pasajes, en Hechos 19:33, en 2 de Timoteo 4:14 que acabamos de leer, pero ahí era un platero en Roma. Pero lo que sí es seguro es que eran líderes herejes en Éfeso. Eran justos en su propia opinión, también eso era seguro, porque ya vimos sus características en los versículos anteriores. Anhelaban, Himeneo y Alejandro, ser maestros de la ley cuando no entendían las palabras que hablaban, ni los temas que abordaban con tanta confianza. Se especializaban, Himeneo y Alejandro, eso sí, en mitos, historias fantásticas sobre genealogías, ¿no es cierto? Tan lejos habían ido estos maestros de la herejía en su error, que llegaban a burlarse de la verdadera presentación del Evangelio, como lo vimos anteriormente. Pero dice Pablo, a quien entregué a Satanás. Paradidomi, entregar, en un sentido judicial. Parece haber sido una excomunión o un proceso de disciplina, para no ser dogmáticos, con el propósito de que el cuerpo sufra aflicciones satánicas, como dice 1 Corintios 5:5. Ahí, hablando del hombre que se metió con su madrastra, dice Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero es el mismo propósito en ellos. El propósito de la disciplina siempre ha sido, hermano, la restauración. Aunque Pablo juzgaba cabalmente, judicialmente, con dureza a estos falsos maestros, no tenía el propósito de destruirles, sino el propósito de que recapacitaran, que reconocieran sus errores. Es posible en los primeros tiempos de la iglesia, así como con la imposición de las manos apostólicas, que se conferían poderes milagrosos, así también la excomunión de la iglesia a veces iba seguida de sufrimiento corporal. Juan Calvino cita, como los apóstoles estaban investidos con el don de sanidad a fin de testificar del favor y de la bondad de Dios para con los piadosos, así también contra los malos y rebeldes estaban armados de poder, ya fuese para entregarlos al demonio para ser atormentados o para que sobre ellos hubiera otro castigo, muchas veces con enfermedades, como Pedro hizo una demostración con Ananías y Zafira, o como Pablo con el mago Bar Jesús en Hechos 13:6, fin de la cita. Algo, hermanos, significa esta frase. Vamos a profundizar en ella porque se ha utilizado. Dice ahí, para que aprendan. Y aquí vemos el propósito de la disciplina. Esta palabra en griego significa entrenar por medio de la disciplina. Conlleva a un castigo severo más que una instrucción, pero siempre es con un propósito, que aprendan, a fin de que sean disciplinados, según 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Debemos notar entonces que el propósito de esta entrega no era simplemente el de castigar, sino el de instruir por medio del castigo, para que al fin la persona fuera, ¿qué? Restaurada.
Pablo esperaba que estos hombres aprendieran y después volvieran a la comunión de la iglesia. ¿Qué podemos concluir? Porque dice a no blasfemar, porque ellos llegaron al punto de hablar en contra de la autoridad, en contra de la persona del Señor Jesucristo sobre todo. Añadían a su resurrección. Lo vamos a ver más adelante en su enseñanza, pero es algo de lo que ellos hacían. Le voy a ganar el de la basura porque va a seguir gritando, hermanos. Es necesario entonces que hoy meditemos acerca, hermanos, de estas tres grandes verdades para pelear la buena batalla. Tenemos que reconocer que estamos en ella, no olvidarlo, no conformarnos, no tener apatía, no bajar la guardia, saber que estamos en una batalla continua y a diario. Lo vemos en nosotros mismos, en el ejemplo que te puse hace un rato. El tan solo acercarnos a las cosas espirituales es una batalla. Y el mundo se encarga de distraernos. Y Satanás con sus mentiras continuas a través de varias cosas y de nuestras propias debilidades cuando las manifestamos, tenemos una guerra real. Pero tenemos hoy tres herramientas para guardar, para practicar. Recordar tu llamado, vivir con integridad y no rechazar y trastornar el evangelio en tu vida, porque nos va a llevar a blasfemar. El resultado de vivir llenos de conocimiento, si ya de por sí el resultado de vivir sin conocimiento y sin práctica es desastroso para la vida de un cristiano, que de hecho se puede dudar de una conversión genuina, también es incongruente y trae resultados fatales al grado de rechazar y trastornar el evangelio en nuestra propia vida. Y continuar trastornando el evangelio es tal vez vivir sentado todos los domingos, comprometido en una iglesia sirviendo, estando en un púlpito y yendo rumbo a la perdición. Tengamos cuidado y peleemos la buena batalla de la fe con las armas que Dios nos ha dado esta noche, hermanos. Oremos de manera breve. Padre, te damos gracias por esta noche y gracias por recordarnos, Señor, que estamos en una guerra real, en una guerra, Señor, sin cuartel, en donde el enemigo, que era, Señor, nuestro amigo, al rechazarlo a Él, Señor, y abrazarte a ti como Señor y Salvador, ahora la guerra, Señor, es contra Él, contra las filosofías de este mundo, y reconocemos esta noche que contra nuestra propia carne. Pero gracias por ayudarnos con estas herramientas. Permítenos practicarlas, Señor, y vivir a la luz de nuestro llamado, de una vida íntegra y de tener cuidado, Señor, de no mantenernos en una incongruencia que nos lleve a trastornar nuestra vida cristiana, pensar que estamos, Señor, aún congregándonos y estamos bien, y con el tiempo trastornar el evangelio, Padre, y actuar como Himeneo y Alejandro, con el peligro de ser disciplinados, sabiendo que estamos en una iglesia bíblica, lista y dispuesta para practicar la disciplina, para honrar tu nombre, santificar tu iglesia, Señor. Líbranos de eso. Te lo pedimos esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a dar por terminado el estudio de esta noche. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles.